En este canal ya contamos, en el video dedicado a la historia completa de UAM, cómo terminó el capítulo original de Renault en México, una crisis económica, una venta forzada, y finalmente un pago de $200 millones que el propio gobierno mexicano tuvo que hacer para poder cerrar la operación. Lo que no contamos en aquel video es lo que vino después, 14 años completos en los que, sencillamente, no hubo un solo Renault nuevo a la venta en ningún concesionario del país. Ni un solo modelo. Ni una sola campaña publicitaria. Nada. Y sin embargo, cuando finalmente regresó, lo hizo de una forma tan silenciosa y tan distinta a su salida, que hoy son relativamente pocos los mexicanos que recuerdan siquiera que la marca llegó a desaparecer por completo. Para entender el punto exacto de partida de esta historia, hay que recordar brevemente el final que ya contamos en el video de UAM, en 1986, después de que la crisis de deuda mexicana de inicios de esa década arrastrara a la empresa hacia una situación financiera insostenible, y después de que George Besse, entonces director global de Renault, tomara la decisión de cerrar por completo las operaciones comerciales e industriales de la marca en el país. La planta de Ciudad Sagún detuvo toda su producción. Renault, como marca comercial activa vendiendo autos nuevos en México, dejó de existir ese mismo año. Pero aquí hay un matiz que muy pocas fuentes mencionan, y que vale la pena rescatar: el cierre de 1986 no fue absolutamente total. Renault mantuvo, de manera residual, la operación de su planta de motores Rimex, en Gómez Palacio, Durango, fabricando componentes exclusivamente para exportación hacia otros mercados donde la marca sí seguía activa. Esa producción industrial silenciosa, invisible para el consumidor mexicano promedio que ya no podía comprar un Renault nuevo en ningún lado, continuó hasta 1997. Es decir, incluso en los años en que Renault no existía, para el público mexicano, la marca seguía teniendo, técnicamente, una presencia industrial mínima dentro del país. Durante todo ese periodo, los últimos años de la década de los 80, la totalidad de los 90, el vacío que dejó Renault en el segmento de sedanes compactos y familiares fue ocupado, sin ninguna resistencia, por los rivales que ya conocemos de tantos otros videos de este canal: el Volkswagen Jetta, el Nissan Tsuru, el Chrysler Smith. Una generación completa de compradores mexicanos creció, compró su primer auto, y en muchos casos hasta compró su segundo o tercer auto, sin que la marca del rombo francés apareciera jamás como una opción real dentro de sus consideraciones. El punto de inflexión llegó, de manera indirecta, gracias a una decisión corporativa que no tenía nada que ver, en un inicio, con el mercado mexicano específicamente. En 1999, Renault y Nissan formalizaron una de las alianzas industriales más ambiciosas de la historia reciente de la industria automotriz global, un acuerdo de participación accionaria cruzada que buscaba fortalecer a ambas compañías frente a la creciente competencia asiática y estadounidense. Fue precisamente esa alianza la que le abrió a Renault, de manera indirecta, la puerta de regreso a México, aprovechando la infraestructura comercial y de distribución que Nissan ya tenía consolidada en el país después de décadas de presencia ininterrumpida, la misma presencia que documentamos en el video dedicado a la historia de Datsun. El regreso oficial se anunció formalmente en el año 2000, y la venta efectiva de vehículos comenzó en 2001, con el modelo Renault Scenic como punta de lanza de esta nueva etapa, un monovolumen familiar del que la marca ya había producido, a nivel global, más de 1 millón de unidades para ese momento. Las proyecciones iniciales apuntaban a colocar alrededor de 6.000 unidades solamente en el primer año de regreso, comercializadas a través de un sistema de franquicias diseñado específicamente para uniformar la venta de los modelos en todo el territorio nacional. La cifra exacta de la ausencia, 14 años, quedó documentada en su momento por la propia prensa especializada como el titular central de la noticia de su regreso: Renault vuelve a México tras una ausencia de 14 años. El catálogo de esta nueva etapa se amplió con relativa rapidez. Al Scenic se sumaron, en los años siguientes, modelos como el Megane, el Clio y el Laguna, ofreciendo por primera vez en más de una década opciones europeas genuinamente modernas dentro del segmento de sedanes y compactos familiares mexicanos. El propio Scenic llegó incluso a ensamblarse localmente en Cuernavaca, aprovechando la infraestructura industrial que Nissan ya opera en esa ciudad, la misma planta histórica, Civac, que protagonizó tantos capítulos de la historia que ya contamos en el video de Datsun. Y aquí aparece, una vez más, esa costumbre tan particular del mercado automotriz mexicano de mezclar identidades entre marcas hermanas, algo que ya hemos documentado extensamente en este canal con el Caribe, el Atlantic, el Corsair y tantos otros modelos. Como parte de esta misma alianza, Nissan comercializó en México un modelo llamado Platina, que en realidad no era más que un Renault Clio Symbol, la versión sedán del pequeño Clio europeo, rediseñado exteriormente y vendido bajo la insignia de la marca japonesa, en lugar de la francesa. Fue, en cierto sentido, el espejo inverso de lo que ocurrió años antes con el Derby,
aquel Volkswagen que en realidad era un Seat disfrazado. Aquí, un Renault terminó disfrazado de Nissan, precisamente para aprovechar la enorme confianza que la marca japonesa ya había construido durante décadas en el mercado mexicano. Pero el regreso de Renault, a pesar del entusiasmo inicial, no estuvo exento de tropiezos serios. Modelos como el Laguna se ganaron, con el paso de los años, una reputación considerablemente complicada entre los propietarios mexicanos, fallas eléctricas recurrentes, problemas mecánicos frecuentes, y unidades que, según relatan crónicas especializadas de la época, terminaban pasando más tiempo en el taller que en manos de sus dueños originales. Esa reputación, sumada al impacto de la crisis financiera global de 2008 y a la volatilidad del tipo de cambio entre el euro y el peso mexicano, llevó a Renault a tomar, años más tarde, una decisión estratégica considerablemente distinta. En lugar de seguir importando modelos genuinamente franceses, la marca optó por traer a México vehículos desarrollados originalmente por sus subsidiarias de mercados emergentes, Dacia y Samsung, principalmente, fabricados en países como Brasil, Colombia y Corea del Sur, pero comercializados bajo la insignia Renault. El capítulo más reciente de esta historia, todavía sin cerrar del todo, llegó en 2023, cuando la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi anunció planes para que Renault volviera a fabricar vehículos en territorio mexicano, aprovechando por segunda vez la infraestructura industrial de su socio japonés, esta vez en la planta de Aguascalientes. Sin embargo, hacia 2025, ese mismo proyecto quedó puesto en pausa, coincidiendo con un periodo de enfriamiento considerable dentro de la propia alianza entre ambas compañías, una relación que, para 2024, algunos medios internacionales llegaron a describir directamente como una ruptura parcial, con ambas marcas reduciendo sus participaciones accionarias cruzadas de manera significativa. Es, en definitiva, una historia distinta a la mayoría de las que hemos contado en este canal, porque no se trata de un solo modelo desapareciendo, sino de una marca completa borrándose por más de una década del mapa comercial de todo un país, para después regresar de una manera tan distinta, apoyada en una alianza extranjera, disfrazada parcialmente bajo otra insignia, y con un catálogo que terminaría migrando desde Francia hacia mercados emergentes, que resulta casi imposible reconocer, en el Renault mexicano de los años 2000. Cualquier continuidad directa con aquella UAM que colapsó 2 décadas antes. Hoy, 14 años de ausencia parecen, para la mayoría de los mexicanos menores de 40 años, un dato casi anecdótico, una curiosidad de trivia automotriz más que un recuerdo vivido en carne propia. Y sin embargo, para quienes vivieron activamente esa ausencia, quienes crecieron en los 80 y 90 sin la opción de comprar un Renault nuevo, y que de pronto, entrado el nuevo milenio, volvieron a ver el rombo francés estacionado en las calles de su ciudad. Esta historia representa uno de los regresos más silenciosos y menos celebrados de toda la industria automotriz mexicana reciente. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuando Renault regresó a México en 2001, o creciste sin saber que la marca había desaparecido por completo durante 14 años? Cuéntame en los comentarios si tuviste algún Scenic, Megane, Clio o Laguna de esa primera etapa de regreso, si sabías que el Nissan Platina en realidad era un Renault disfrazado, o si sigues esperando que la marca vuelva a fabricar autos en México. Me encantaría leer sus recuerdos sobre esta ausencia tan poco recordada. Si este video te sorprendió al descubrir esta historia tan silenciosa, ya sabes lo que sigue, suscríbete aquí en Autos Perdidos para no perderte los próximos episodios. Cada semana rescatamos la historia de otro auto, o de otra marca entera, que desapareció de nuestras calles, pero que sigue muy viva en la memoria de quienes la manejaron, la cuidaron, o simplemente crecieron viéndola pasar todos los días. Y antes de irte, quiero pedirte algo puntual. Déjame en los comentarios qué otro auto o marca clásica te gustaría que contáramos en este canal. Puede ser uno que tuvo tu familia, uno que veías todos los días en tu colonia, o simplemente uno que siempre te dio curiosidad y nunca supiste bien por qué desapareció de las calles. Leo absolutamente todos los comentarios, y muchas veces de ahí sale el tema del siguiente video. Así que tu recuerdo podría ser, literalmente, el protagonista del próximo capítulo de Autos Perdidos. Dale like si llegaste hasta aquí, y nos vemos en el siguiente episodio.